Bien, mis hermanos, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1 y, si el Señor nos lo permite, vamos a estar en el versículo 5. Apocalipsis capítulo 1 y vamos a mirar el versículo 5. Entonces le vamos a pedir el favor a Lucila si nos puede regalar esta lectura. Buenas noches. Buenas noches, Lucila. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Amén. Bien, mis hermanos. Tenemos que decir que el versículo 5, pues, es la continuación del versículo 4. Y Juan en el versículo 4 ha comenzado a hablar, ¿no?, en su salutación, acerca del Padre, que lo ha llamado es y el que era de venir, pero también nos ha hablado en su salutación del Espíritu Santo, el cual lo ha llamado los 7 espíritus que están delante del trono. Y luego, comenzando el versículo 5, Juan ha mencionado al Señor Jesucristo y dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Okay? Entonces, aquí esta doxología que nos estamos mostrando nos muestra el cuadro completo de la Trinidad. ¿Se dan cuenta? Porque Juan nos está mostrando en su doxología, en esta salutación, nos está mostrando tanto al Padre, al Hijo, como al Espíritu Santo. Ahora, Juan nos estaba diciendo en el versículo 4 que la gracia y la paz que es dada a la iglesia del Señor, nos dice Juan que esta paz y gracia, que esta gracia y paz, procede o es dada a la iglesia tanto del Padre como del Hijo y como del Espíritu Santo. O sea, la Trinidad está involucrada por completo, mis hermanos, en esta obra redentora. En todo lo que acontece en nuestras vidas y en la vida de la iglesia, mis hermanos. La gracia y la paz viene a su iglesia y es dada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Ahora, Juan en la doxología nos va a hablar un poco más acerca del Hijo, ¿sí? Va a ampliar un poco más acerca de la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, ¿sí? Y mis hermanos, quiero comenzar el estudio de la noche de hoy con el final del versículo 5, ¿sí? Dice el final del versículo 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice Juan terminando el versículo 5. Bien, Juan está mencionando aquí 2 acciones muy importantes del Evangelio, ¿sí? Los cuales son amó y lavó, o sea, amar y lavamiento. 2 acciones sumamente importantes en el Evangelio. Juan está reconociendo que Jesucristo, el Cordero de Dios, realizó o ejecutó estas 2 acciones desde la eternidad y que hacen parte del pacto eterno de redención. Es el Señor Jesucristo el que ejecuta estas acciones. Estas 2 acciones, nos amó y nos lavó, tienen que ver con las doctrinas de la gracia.
Cuando Juan nos dice al que nos amó, está hablando de una acción que se ejecutó en el pasado. Este amor está hablando de un conocimiento profundo, de un conocimiento pleno y absoluto. En la eternidad pasada, Dios Padre nos escogió. Y Dios el Padre nos amó en Cristo Jesús y nos destinó para que fuéramos hechos hijos suyos. Y todo esto lo hizo mediante la obra redentora del Señor Jesucristo. Ahora, nosotros ¿cómo podemos saber que fuimos amados por Cristo? ¿Cómo nosotros podemos saber que fuimos conocidos en la eternidad pasada y que fuimos destinados para la salvación? ¿Cómo podemos saberlo? Pues la respuesta que nos da Juan es porque Él nos lavó con su sangre preciosa. Él nos limpió de todos nuestros pecados con su sangre, mis hermanos. El Señor Jesucristo nos lavó o nos libertó de toda la inmundicia del pecado. Mis hermanos, noción gloriosa del amor de Dios. El Señor nos amó, nos lavó. Y esta verdad nos da esperanza en esta vida, mis hermanos, porque nos pone en la perspectiva de la eternidad, de estar un día con Dios para siempre. Mira, no hay nada más glorioso que la bondad y la misericordia de Dios para con nosotros, para con la iglesia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestras vidas estaban bajo la maldición de la ley. Vivíamos en la inmundicia de nuestros delirios. Éramos enemigos de Dios. Nos habíamos levantado en armas contra Él. Él es la que nosotros llevábamos. ¿Cuál era? Era la miseria. Pero un día el Señor vino a esta tierra, se hizo como uno de nosotros, pero sin pecado, y esto es importante resaltarlo. Él no tenía relación con el pecado, no había pecado en él. Es cierto, Él tomó nuestra humanidad, se hizo como uno de nosotros, pero era sin pecado. Y estando en la condición de hombre, el Señor se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La peor de todas las muertes. Y cuando el Señor estaba allí en la cruz, muriendo como el peor de los criminales, allí el Señor derramó hasta la última gota de su sangre para el perdón de todos nuestros pecados, mis hermanos. Por eso no le debemos ahora nada a la justicia eterna. Todo fue cancelado por Cristo. Allí en la cruz, de todos nuestros, de los pasados, de los presentes y de los futuros. Y allí en la cruz se hace claramente evidente el amor del Señor para con nosotros, para con su iglesia. ¿Qué más demostración de amor necesitas? Yo creo que no hay demostración de amor más grande que mirar la cruz, hermano. Juan está hablando aquí de la obra expiatoria del Señor Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan, mis hermanos, en qué parte de las Escrituras aparece por primera vez el término o el concepto de sangre? ¿Recuerdan? ¿En qué parte de la Escritura? Mis hermanos, aparece en Génesis capítulo 3. Y allí en Génesis capítulo 3 se nos muestra que única y exclusivamente tú y yo somos amados realmente
y somos realmente libertados de nuestro pecado por medio del derramamiento de sangre. No hay otra opción, no hay medio para el perdón de nuestros pecados, para nuestra liberación, que derramamiento de sangre. Acompáñenme a Génesis capítulo 3, mis hermanos. Yo sé que hemos estudiado muchas veces este texto, pero para nuestro estudio es pertinente que lo miremos ahora. Génesis capítulo 3, mis hermanos. Y yo quiero que miremos el versículo 21. Versículo 21 de Génesis capítulo 3. Y le vamos a pedir el favor a mi mamá si nos puede regalar esta lectura. Buenas noches. Buenas noches. Génesis 3, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Bien. El hombre, después de haber caído, ¿no?, él intentó cubrir su pecado. ¿Cómo? Cosiendo hojas de higuera para hacerse delantales. Él pensó, ¿no?, que haciendo esto, cubriendo su desnudez, su pecado, iba a estar todo normal, como siempre, delante de Dios, que Dios no se iba a dar cuenta, ¿no?, y que todo seguiría igual como antes. Pero mis hermanos, fue inútil porque las obras de los hombres nunca podrán cubrir el pecado delante de Dios. Nuestras mejores obras son condicia delante de Dios. Nada sirve, mis hermanos, nada sirve. Pero solamente había un camino, solo uno, para cubrir el pecado y restablecer la comunión con Dios. Y ese camino que se trazó fue el derramamiento de sangre. No había otra opción. Así lo planteó Dios. ¿Por qué? Porque Él quiso que fuera así, mis hermanos. Notemos que es Dios el que viene a arreglar el problema. El que arregla el problema. Es Dios el que lo hace. ¿Ok? Cuando el hombre lo intentó, pues quedó mal, ¿no? No era así. Dios tuvo que venir a arreglar el problema. ¿Y qué hace el Señor, mis hermanos, en Génesis 3, 21? Pues el Señor tomó animales. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo para sacar esas pieles y hacer túnicas a los hombres y cubrir la desnudez del hombre, o sea, su pecado? ¿Qué hizo Dios? Pues Dios tuvo primero que sacrificarlos, o sea, derramamiento de sangre. Y cuando los hubo sangre fue derramada, ahí sí el Señor sacó las pieles para hacerle al hombre, a Adán y a Eva, las túnicas para cubrir su desnudez, o sea, cubrir el pecado. Mis hermanos, este acto de sacrificio que ocurrió, aquí en Génesis capítulo 3, versículo 21, era la ilustración, ¿no?, de lo que un día iba a venir a ser el Señor Jesucristo. Ahora, desde este primer sacrificio expiatorio, ¿no?, que ocurrió aquí en Génesis 3:21, hasta la llegada del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, durante todo ese periodo de tiempo, los judíos a Dios por medio del sacrificio de los animales. ¿Lo recuerdan? No había otra manera, no había otro camino para llegar a Dios, para el perdón de los pecados, que no fuera el derramamiento de sangre, mis hermanos.
Esto era muy importante. Cuando ellos iban al sacerdote, ¿no? Iban al templo el día del Yom Kippur. Cuando ellos iban para lavar sus pecados, ellos llevaban siempre en sus manos un animal. Cuando ellos iban a celebrar la Pascua. Y ese animal era puesto para ser sacrificado y para que su sangre fuera derramada. Y cuando la sangre era derramada, ¿no? Y se ponía la mano sobre el sacrificio, sobre el animal, los pecados quedaban temporalmente perdonados. Limpiaba temporalmente. Recuerden que ese sacrificio no era definitivo, no era perfecto, no era para siempre, era temporal. Por eso ellos continuamente, año tras año, tenían que ir a sacrificar animal tras animal tras animal. Por eso estaban los sacerdotes haciendo esa mediación constante delante de Dios. Porque el perdón de los pecados era temporal, no era definitivo. Esto fue así, ocurrió siglos y siglos y siglos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegó el Señor Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, el sacrificio verdadero, el único y completo sacrificio. Por eso, después del sacrificio del Señor Jesucristo, todo ese sistema sacrificial, todo ese sistema sacerdotal, todos esos cultos, ¿no? Todos esos rituales, toda esa ley terminó definitivamente. El velo se rasgó en dos, mis hermanos. Se acabó, terminó, porque Cristo era el verdadero. Se hizo una vez y para siempre, definitivamente. Ahora nosotros, por eso, no tenemos que ir a la presencia de Dios con animales para sacrificarlos para el perdón de nuestros pecados. Ya no tenemos que hacer eso. Ya el sacrificio fue hecho una vez y fue hecho para siempre, mis hermanos. Cristo fue el verdadero Cordero de Dios y Él fue el sacrificio por nosotros. Por eso, mis hermanos, nadie puede decir que es perdonado de todos sus pecados por sus propias obras, o por su propia justicia, o por cualquier otra persona distinto a Cristo, o por cualquier otro medio. Nadie puede decirlo, porque el único camino para el perdón de todos nuestros pecados, el único camino de redención que tenemos es la expiatoria de Cristo. Es el sacrificio del Señor, mis hermanos, el único que cuenta para el perdón de nuestros pecados. Recuerden que las falsas doctrinas se conocen porque ellas enseñan salvación por obras, distintos caminos para salvación. Pero la fe verdadera, mis hermanos, se conoce porque enseña un solo de salvación, uno solo. Y no son las obras, no son los méritos, es solamente la obra redentora de Cristo. Es solamente Cristo, mis hermanos, el camino de salvación. No hay más. Por eso la única forma de recibir el perdón de todos nuestros pecados y de ser librados de la culpa condenatoria es por el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. Es derramada en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, hemos sido amados por Cristo, ¿se dan cuenta? En la cruz, con su sacrificio, mis hermanos. Qué demostración más hermosa y maravillosa del amor de Dios para con nosotros. Mira, si nadie te ama, o si sientes que todos te desprecian, que te aborrecen, tranquilo, mis hermanos.
Mira la cruz para que tú sepas que el Señor te ha amado. Él dio su vida por ti. Ese amor eterno y perfecto del Señor ha sido derramado en nosotros, en ti y en mí. El Espíritu Santo lo ha derramado. La eternidad ha entrado en nuestros corazones. Y ahora podemos amar a Dios, podemos amar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos amó primero a nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Qué glorioso. Ahora, entonces Juan nos ha estado hablando de la obra redentora de Cristo. Pero volviendo a Apocalipsis, capítulo 1, Juan, comenzando el versículo 5, nos menciona 3 títulos que se le otorgan al Señor Jesucristo, los cuales son, leamos comienzo del versículo 5, y de Jesucristo que el testigo fiel, 1, el primogénito de los muertos, 2, y el soberano de los reyes de la tierra, 3. 3 títulos menciona aquí Juan que son otorgados al Señor Jesucristo. Testigo fiel, primogénito entre los muertos y soberano de los reyes. Bien, mis hermanos. El primer título que se le da al Señor Jesucristo, ¿cuál es? Es el de testigo fiel. Mis hermanos, esto nos está hablando de la fiabilidad, de la confiabilidad y de la fidelidad absoluta de Jesucristo hacia su Padre y hacia su pueblo, hacia su iglesia. El Señor Jesucristo no es solamente testigo de todo, sino que Él es fiel en todo, mis hermanos. Por eso, la revelación, o su revelación, la que nos está dando aquí, por medio de Juan, es fiel, es fidedigna, es confiable, mis hermanos. Cuando nosotros hablamos de la palabra testigo, nos estamos refiriendo, primero, que Él es el que atestigua o da testimonio que Él es el que conoce todas las cosas, que Él estuvo presente desde la eternidad pasada, conociendo todo el plan de redención y que ahora lo ha ejecutado y nos lo da a conocer. Él nos da a conocer su plan o ese misterio que estaba escondido desde el tiempo antiguo y nos lo da a conocer, dice Juan, de una manera. Y mis hermanos, el testimonio del Señor Jesucristo es fiel porque Él es el testigo de su propio testimonio, mis hermanos. Es que aquí no es que nadie nos esté contando, nos esté dando testimonio de Jesús. Es que Él mismo nos está dando testimonio de Él mismo. Y entonces ese testimonio es fidedigno. Él no va a adulterar nada, mis hermanos. Quizás si otra persona fuera la que estuviera dando el testimonio acerca de Jesucristo, pues dudaríamos de la fidelidad de ese testimonio porque podría estar adulterado. Esa persona podría quitarle o añadirle, ¿no? Exagerar o suprimir cosas del Señor, torcer cosas del Evangelio. Y entonces, pues, cabe de que no fue ese testimonio.
Pero mis hermanos, el que está dando testimonio es Él mismo, de Él mismo. Por eso su testimonio es fiel. El Señor Jesucristo nos da a conocer todas las cosas con fidelidad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él fue el que diseñó todas las cosas. Él fue el que planeó en el Consejo Trinitario todo este plan maravilloso de salvación. Mis hermanos, Él fue el que ejecutó a la perfección este plan maravilloso. Y mis hermanos, Él es el que va a terminar de cumplir hasta su consumación toda esta obra redentora. Pero mis hermanos, también la palabra testigo, aparte de tener la connotación de dar testimonio, tiene otra connotación que se le dio los primeros siglos, ¿sí? Y es la connotación del martirio, ¿no? Que es la connotación también del sufrimiento. Entonces, cuando Juan le da el título al Señor Jesucristo de testigo fiel, está mostrando estas dos condiciones de la palabra testigo, ¿no? Primero, que el Señor Jesucristo conoce todas las cosas, ¿no? Bueno, porque Él es Dios, porque Él las ha establecido y de manera fidedigna nos las da a conocer. Pero también Juan, al hablarnos de testigo, nos está diciendo que el Señor Jesucristo, al venir a este mundo a dar testimonio, ¿no? Él asumió el sufrimiento, Él asumió el martirio, mis hermanos. Entonces, Juan también nos está diciendo que el Señor Jesucristo testificó y vino a dar testimonio con su propia vida, mis hermanos. Con su propia vida vino a darnos la certeza de que el Evangelio es la verdad eterna de Dios, mis hermanos. Él dio su vida como parte de ese testimonio fidedigno y fiel. Entonces el testimonio y el martirio van de la mano, ¿se dan cuenta? Van juntas. Pues cuando el Señor Jesucristo moría martirizado en la cruz del Calvario, allí, en ese mismo momento, nos estaba dando testimonio de que el plan de redención era verdadero. Él era el para llegar al Padre, que Él era el verdadero Cordero, el verdadero sacrificio, y que por medio de su sangre nos limpiaba de todos nuestros pecados. Entonces, cuando Juan le llama a Jesucristo el testigo fiel, nos está diciendo que el Señor asumió el sufrimiento y el martirio para darnos testimonio de la verdad eterna de Dios. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. Si ustedes estuvieran en una encrucijada, ¿no?, donde estuviera una prueba, una encrucijada donde si sostienes que Cristo es el Señor, ¿no?, que Jesús es el Señor, si tú sostienes esto, serán muertos. Pero si tú niegas que Jesús es el Señor, quedas vivo. ¿Tú qué harías en ese momento? ¿Será que tú estarías en la disposición de ser un testigo fiel del Evangelio? ¿Darías tú tu vida al martirio por causa del testimonio de Jesucristo? ¿Tú qué harías si esos tiempos peligrosos retornaran y tú estuvieras enfrentado a ellos?
darías con tu vida misma testimonio de que estas escrituras es realmente la palabra de Dios? ¿Morirías por causa de Cristo? ¿Por causa de su testimonio? Bueno, quizás aquí, ¿no? En la comodidad de nuestra casa, en la comodidad de esta sillita, con una taza de café o con una taza de té ahí al lado, o con un vaso de agua, como aquí yo lo tengo. Quizás podríamos decir sí, daríamos la vida por Cristo. Moriríamos por causa del testimonio de Jesús. Daríamos nuestra vida por el Evangelio. Pero mis hermanos, en la premura de las circunstancias de persecución, todo es distinto. Todo es distinto. Y es muy probable, si nos viéramos enfrentados a esas circunstancias difíciles como la que vivieron nuestros hermanos en el primer siglo, es muy probable que nuestra fe comience a tambalearse, ¿no? Porque teniendo un arma en la cabeza, pecho, el panorama es distinto, ¿verdad? Mis hermanos, es por eso que los mártires del primer siglo ponían toda su mirada únicamente en el Señor Jesucristo. Ellos solamente miraban a Jesús, solo a Cristo. Porque el ejemplo del Señor Jesucristo, de cómo dio su vida, ¿no? Dando testimonio de la verdad, el ejemplo del Señor Jesucristo era el combustible que necesitaban sus corazones para que ellos pudieran tomar valor en esos momentos de persecución, en esos momentos de la vida, ellos pudieran dar su vida al martirio por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Su mirada estaba puesta en el Señor. Y el Espíritu Santo les dio la valentía en esa hora para dar sus vidas como testimonio de la verdad. Mis hermanos, esos tiempos peligrosos llegan y por lo que estamos viendo se están avecinando, no están llegando, porque cada vez más, ¿no? La inmoralidad, el pecado, las tinieblas avanzan. Cada vez más es ridiculizado el Evangelio, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Es pisoteado Cristo, su imagen. Que mis hermanos, va a llegar un tiempo donde vamos a ser perseguidos, la fe va a ser perseguida. Y no solamente con demostraciones burlescas, ¿no? Como sucedió en esos olímpicos horribles, que espero no los estén viendo, ¿no? Espero que participando en esa porquería de juegos, ¿no? Donde la persecución ya no va a ser más burlesca, mis hermanos, sino que va a ser con cárcel o con muerte. Espero que el Espíritu Santo nos dé la valentía en esas horas, si es que el Señor en su providencia, en su soberanía lo permite, que nos dé el valor para proclamar a Cristo en esos momentos, y si toca dar la vida, morir por el Evangelio, por el testimonio de las Escrituras, porque este testimonio es fiel, es fidedigno, mis hermanos. Fidedigno. Bien, el segundo título que Juan está dándole aquí al Señor Jesucristo en su doxología, el segundo título es el primogénito de entre los muertos, ¿no? Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Bien, el término primogénito ha sido tergiversado por muchas sectas, ¿no? A lo largo del tiempo. Como por ejemplo la secta de los testigos de Jehová. Estas sectas toman el término primogénito y dicen que Jesús es el primero de entre muchos.
es el primer ser creado, ¿no? Por ejemplo, estas sectas toman a Colosenses, vámonos a Colosenses capítulo 1, Colosenses, ahí atrásito. Colosenses capítulo 1 y miremos el versículo 15, mis hermanos. Y miren cómo ellos han tergiversado este texto, ¿no? Porque ellos dicen que en Colosenses capítulo 1, versículo 15, dicen que Jesús es el primer ser creado de toda la creación. De que eso está hablando Pablo aquí, ¿no? Colosenses capítulo 1, versículo 15. Bien, le vamos a pedir el favor a Magali si nos puede regalar esta lectura. Buenas noches. Buenas noches. Colosenses 1:15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bien, entonces ellos dicen que Pablo está diciendo que Jesús es el primer ser creado, ¿no? Qué herejía. Porque Cristo, ¿no? Pero, ¿será que Pablo está diciendo realmente que Jesucristo es el primer ser creado? Mis hermanos, en el Antiguo Testamento, es cierto que la primogenitura significaba, ¿no?, el primer hijo en nacer, el primero de muchos, ¿no? Y el primogénito era el principal heredero de todos los bienes de su padre, por ser el primero de muchos hijos, ¿no? Miremos un momentico esto en Deuteronomio. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 21. Deuteronomio, capítulo 21. Antiguo Testamento. Está dentro de los primeros 5 libros de Moisés. Deuteronomio 21. Y miremos el versículo 17, mis hermanos. Bien, entonces vamos a pedirle el favor a Lady si nos puede regalar esta lectura. Buenas noches, pastor, me hace favor y me repite las citas que se escuchó entrecortado. Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. Así. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces aquí pues Moisés nos está hablando un caso, ¿no? De que si la persona tiene un hijo, ¿no?, con la que no es la amada, sino con la aborrecida, ese hijo, si es el primero, ¿sí? Así él ame a la escogida, la primera, ¿no?, a su esposa, y el hijo de la aborrecida va a ser el primero, o sea, el primero que nace es el primogénito. Y la ley decía que se le daba el doble de la herencia, ¿no?, al primogénito. Y que esa persona tenía el derecho de la primogenitura por ser el primero de muchos hijos. ¿Ok? Ahora, mis hermanos, el término primogénito no solo se usaba en estos términos, el primero de muchos, ¿no?, sino que en el Antiguo Testamento también el término primogénito se usaba muchas veces con el significado de preeminencia o supremacía, no solamente
como el primer hijo de nacer, sino también como la supremacía, la sobre las cosas. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento del uso de la palabra primogénito usado como preeminencia o supremacía. ¿Bien? No literalmente como el primer hijo en nacer o el primero de muchos. ¿Bien? Entonces vámonos al Salmo 89. Busquemos el Salmo 89. Salmo 89. Y miremos el versículo 27, mis hermanos. Salmo 89, versículo 27. Entonces, con este ejemplo en el Salmo, lo vamos a ver. La primogenitura no solamente se refería al primer hijo en nacer, al primero de muchos, sino que también este término se usaba como preeminencia o como supremacía sobre algo. ¿Ok? Bien, le vamos a pedir el favor a Sebastián si nos puede regalar esta lectura. Buenas noches. ¿No se oye? Sí. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Bien, mis hermanos. ¿Es claro este versículo? ¿Lo entendieron? Y yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Mis hermanos, ¿de qué nos está hablando el Salmo? El Salmo nos está hablando acerca de la primogenitura, ¿no? Porque dice que se le pondrá como primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Pero mis hermanos, ¿en qué sentido está usando el Salmo la palabra primogenitura? No como el primero en nacer de todos los reyes. Está hablando de David, ¿no? Del rey David. Sino que el Salmo está hablando en el sentido de preeminencia o de supremacía. El Salmo, a llamar a David el primogénito de los reyes de la tierra, está diciendo que de todos los reyes de la tierra, de todos los reyes que existieron en Israel, en Judá, en todos los reyes, David es que el más grande, el más excelso de todos ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Se están dando cuenta el sentido que está usando las escrituras de primogenitura? No del primero en nacer, ¿no? No el primero de muchos, sino está poniendo en un sentido de preeminencia, de supremacía. Él es el más excelso, el más grande de todos los reyes de la tierra. Entonces, de esta misma forma, el apóstol Pablo, Colosenses, está utilizando el término primogénito para el Señor Jesucristo. De la misma manera, Pablo está diciendo que Cristo no es el primer ser creado, no, sino que Cristo tiene la preeminencia, la supremacía sobre toda la creación. Él es el soberano de todo. El término primogénito que encontramos en Colosenses está transmitiendo la idea de supremacía de todo el orden creado. De todo el orden. Entonces, el primogénito de entre los muertos tiene que ver con el carácter mesiánico del Señor Jesucristo.
Este título está mostrando la soberanía del Señor Jesucristo, la preeminencia del Señor Jesucristo, la supremacía del Señor Jesucristo sobre la vida y sobre la muerte. ¿Se dan cuenta? El Señor venció y derrotó la muerte, mis hermanos. Y el Señor, con su resurrección, mostró con claridad la vida. Mostró que Él tiene el dominio sobre la muerte y sobre la vida. El Señor tiene la preeminencia o la supremacía sobre la vida y sobre la muerte, mis hermanos. Mira, si muriéramos, ¿cuál sería nuestra esperanza? ¿Cuál sería tu esperanza si hoy muriera? Mis hermanos, esta es nuestra esperanza, que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos, mis hermanos. Él venció la muerte, Él resucitó. La tumba está vacía. Y Él vive ahora para interceder por nosotros, mis hermanos. Él tiene la supremacía sobre todo. Esa es nuestra confianza y nuestra esperanza. Y esa era la confianza que Juan le pide a sus hermanos del primer siglo. Hermanos que estaban siendo perseguidos, estaban siendo muertos por causa de Cristo. El régimen del imperio, mis hermanos, los estaba asfixiando. Ellos morían porque tenían la certeza de que Cristo tenía la supremacía de la muerte y de la vida. Y mis hermanos, para terminar, porque el tiempo se nos está yendo, el tercer título que menciona Juan, que se le otorga o se le da al Señor Jesucristo, es el soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra es el tercer título. Los emperadores romanos, mis hermanos, a lo largo de la historia, como por ejemplo Nerón, Tiberios, Julio César, Domiciano, etcétera, 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 ellos se hacían llamar los soberanos de la tierra. Los soberanos de la tierra. Ellos se creían los señores de toda la tierra. Y mis hermanos, cualquier persona que adorara a otro señor que no fuera César, era muerto por la espada de Roma. La espada de Roma lo atravesaba. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que hay un solo Señor, ¿no? Hay un solo soberano sobre toda la tierra. ¿Y quién es? Es el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Porque Él es realmente el soberano de toda la creación, de toda. Ahora, en el primer siglo, los emperadores romanos perseguían con furia a la iglesia del Señor. Con una crueldad infernal, azotaban, encarcelaban y mataban a los creyentes. Ellos no compartían el título del Señor con nadie, pues ellos se creían los soberanos de esta tierra. Por eso, en el primer siglo, a Jesús llamarlo Señor, eso era algo demasiadamente peligroso. No crean que llamar a Jesús Señor en el primer siglo era así de fácil como en nuestros días, ¿no? Porque mis hermanos, en nuestros días cualquiera puede llamar a Jesús Señor. ¿Y qué? Y nada pasa. No hay amenaza
muerte en medio de esa declaración, ¿o sí? ¿No? Nada pasa. Es por eso que esa confesión en nuestros días, en el día de hoy, no es una evidencia fuerte, clara o contundente de la fe. Mira, cuando los incrédulos, los hijos del diablo, llaman a Jesús Señor, nada pasa. Mientras con sus bocas confiesan a Jesús como Señor, con sus hechos es hostilidad, desprecio hacia Cristo y su evangelio. Y no pasa nada, no pasa nada. Como no está en riesgo sus vidas, ellos juegan con esto, ¿no? Es un juego llamar a Jesús Señor. Y muchos impíos lo hacen, sin que esto tenga ninguna implicación de nada, ninguna consecuencia. Por eso se juega con el nombre del Señor. Pero mis hermanos, en el primer siglo, eso no era así. Eso no era así, eso era totalmente distinto todo. Declarar a Jesús Señor, decir que Él era el Señor, eso implicaba primero desconocer a César como Señor y por consiguiente la espada de Roma del imperio lista para matar. Entonces, en el primer siglo, esta declaración, declarar que Jesús es el Señor, declararlo con nuestra boca, sí era, mis hermanos, una evidencia fuerte, contundente de la fe, mis hermanos, porque estaba en riesgo la vida. Y eso es lo que Pablo está hablando en Romanos, cuando él nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, ¿no? Romanos 10:9 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, mis hermanos. Porque si tú confesabas a Jesús como Señor, morías. Y la evidencia de que tú habías creído en tu corazón que realmente Jesús era el Cristo, el Mesías, la evidencia era que tu sangre quedaba derramada en la arena. Pero mis hermanos, muchos ahora juegan con esto y no pasa nada. Pero en el primer siglo sí pasaba mucho, mis hermanos. Pero Juan nos dice, para terminar, que Jesús es el soberano de todos los reyes de la tierra. Cristo es el Rey soberano. Esa debe ser nuestra convicción, mis hermanos. El reinado de Cristo que nosotros debemos someternos, y no a ningún otro reino, ningún otro reinado. Aún si esto nos cuesta la vida, mis hermanos, que nos la quiten. Ahora, noten que Juan está diciendo que todos los reyes, que todas las autoridades, ¿no? Y todo el que tenga poder sobre esta tierra, Juan está diciendo que están bajo el dominio soberano de Jesucristo, porque Juan está diciendo el soberano de los reyes de la tierra. Juan es consciente que hay reyes y que habrán reyes, ¿no? Y que habrán poderes tiranos, reyes malvados que opriman al pueblo. Pero Juan está diciendo que aún sobre todos esos reyes malvados y despiadados, Jesucristo es el soberano aún de todos ellos. Ahora, una reflexión muy cortica aquí para terminar ya, mis hermanos. Y es que si estas crueldades
están en el poder, dominan, si estos tiranos están reinando sobre los pueblos, mis hermanos, es porque el Señor Jesucristo, el que es el soberano, los reyes de la tierra, lo ha permitido. Lo ha permitido. Y mis hermanos, lo ha permitido porque aún el juicio de Dios se extiende sobre los pecadores de esta manera, mis hermanos. No crea que Maduro está gratis ahí. Dios lo ha permitido. El Rey soberano de todos los reyes lo ha permitido. Y ha permitido que se levante Faraón, que se levanten Césares y todos estos dictadorzuelos y estos que se creen reyes que oprimen al pueblo, se han levantado porque el Señor lo ha permitido como una manera de extender su juicio a las naciones, mis hermanos. Entonces, ha habido, hay y habrán reyes y señores en la tierra, ¿no? Gente que domine a otros. Pero mis hermanos, Juan nos está diciendo que Jesucristo es el soberano de todos ellos, de todos ellos. Mis hermanos, traía mucha esperanza a la iglesia en el primer siglo, ¿no? Porque ellos entendían que si el emperador era cruel y los perseguía y los mataba, era porque el Señor soberano, el Rey soberano de todos los reyes de la tierra, lo había permitido. Lo había permitido, mis hermanos. Entonces, esto les daba esperanza, porque entendían que todo estaba bajo el control soberano del Señor. Y como esta verdad, traía esperanza a los hermanos del primer siglo, también debe traer esperanza a la iglesia en estos tiempos, en nuestros días, a ti y a mí, mis hermanos. El Señor reina sobre toda su creación. ¡Qué esperanza! Esta esperanza nos tiene que llevar a descansar en paz, mis hermanos, porque el Señor tendrá cuidado de su iglesia, tendrá cuidado de ti y de mí, mis hermanos. Y no vamos a sufrir nada más de lo que el Señor haya destinado para nosotros. Él cuida a su iglesia, mis hermanos. Él es el soberano. Descansemos en estas verdades solemnes del Evangelio. Espero que el Señor les haya hablado, mis hermanos, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y que podamos ponerla en obra o en práctica.